La bofetada sonó seca, y el pendiente de plata de Lucía cayó al suelo de la casa de Aravaca. Javier Montalvo acababa de golpear a su esposa delante de su madre y de Raquel, la mujer con la que llevaba meses engañándola. Todo había empezado por una carpeta verde que no debía estar allí. Lucía la abrió unos centímetros y vio los planos confidenciales de un edificio en Chamartín. Unos segundos antes del golpe, Raquel había cerrado la carpeta con demasiada rapidez. Luego recogió el bolso de Lucía del respaldo de la silla y lo dejó junto al aparador, como si solo quisiera apartarlo del paso. Doña Carmen apretó los labios, pero no preguntó de dónde habían salido aquellos documentos. Javier se colocó delante de su mujer como si el problema fuera la pregunta, y no los planos. «No vuelvas a montar una escena delante de mi madre», dijo. Durante años, Lucía había pagado la mayor parte de la hipoteca y permitido que Javier llamara 4 hojas de Excel al trabajo que sostenía aquella vida. Pero esa noche vio algo distinto en sus ojos. Miedo. Hay momentos en los que una persona debe elegir entre responder en caliente o marcharse para poder ver con claridad. Si tú también crees que la dignidad empieza cuando dejamos de justificar lo injustificable, suscríbete a Alma de Corazón y cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho en el lugar de Lucía. Porque lo que ella descubrió aquella noche era mucho más grave que una infidelidad. ¿Quién te dio acceso a esto, Raquel? Javier le agarró la muñeca antes de que pudiera tocar la carpeta. La bofetada le hizo girar el rostro y el pendiente de plata cayó sobre las baldosas. Lucía se agachó, lo recogió y lo cerró dentro de la palma. Lucía salió sin coger el abrigo. La lluvia le empapó el pelo antes de llegar al coche. Allí, con las manos temblando, abrió el bolso y revisó las llaves una por una. Faltaba el dispositivo de seguridad que utilizaba para entrar en los sistemas reservados de Cibeles Gestión Corporativa. Volvió a mirar hacia la casa. Detrás de una cortina, una silueta se apartó de la ventana. Entonces comprendió que la bofetada no había sido solo rabia. Alguien había preparado aquella noche. Mientras se alejaba de Aravaca, el miedo cambió de forma. Ya no era solo por su matrimonio. Era por lo que podían estar intentando hacer dentro de su propia empresa. La lluvia seguía golpeando el parabrisas cuando Lucía aparcó frente a urgencias del Hospital Clínico San Carlos. Durante varios minutos no bajó del coche. Tenía el pelo pegado a las mejillas, la mano izquierda cerrada alrededor del pendiente deformado y una sensación extraña en el pecho. No era solo miedo, era vergüenza por haber tardado tanto en reconocer lo que Javier era capaz de hacer. Dentro, una enfermera le ofreció una bolsa de hielo envuelta en una gasa. Lucía la sostuvo contra la cara mientras esperaba bajo una luz blanca demasiado fría. Cuando el médico le preguntó quién la había golpeado, abrió la boca, pero el nombre no salió enseguida. «Mi marido», dijo al fin. «Javier Montalvo». Pronunciarlo le dolió más que la inflamación. Hasta ese momento, una parte de ella aún había intentado convertir la bofetada en un arrebato aislado. Ver aquellas palabras escritas en el parte de lesiones destruyó esa última excusa. Salió del hospital pasada la medianoche con una copia del informe dentro del bolso. No volvió a Aravaca. Condujo hasta un piso discreto de Chamberí, cerca de la plaza de Olavide, que Javier creía destinado a reuniones ocasionales. En realidad, era uno de los espacios privados desde los que Lucía trabajaba cuando necesitaba tomar decisiones sin que su apellido apareciera en ninguna agenda. Marta Ferrer Alcázar la esperaba junto a la mesa del salón, todavía vestida con la ropa de oficina. Había sido la primera persona contratada por Lucía cuando Cibeles Gestión Corporativa apenas ocupaba 2 habitaciones alquiladas. Al verle la cara, dejó el portátil y se quedó inmóvil. ¿Ha sido él? Lucía dejó el parte médico sobre la mesa y abrió la mano. El pendiente abollado brilló bajo la lámpara. Sí, pero hay algo más. Le explicó la carpeta de Raquel y el dispositivo desaparecido. Marta quiso llamar de inmediato al responsable de seguridad, bloquear todas las cuentas de Raquel y convocar al consejo. Lucía negó con la cabeza. Cibeles no era una empresa heredada ni un capricho financiado por su familia.
La había levantado ella, contrato a contrato, y controlaba la mayoría de las participaciones a través de una sociedad patrimonial. Había mantenido esa información lejos de Javier, porque él convertía cada éxito femenino en una amenaza personal. Sin embargo, revelar ahora quién era podía arruinar la investigación antes de empezar. Dirán que una esposa despechada está utilizando la empresa contra la amante de su marido, murmuró Lucía. Marta la observó unos segundos y comprendió. Activaron únicamente el protocolo de preservación de datos. A la 1:17 de la madrugada apareció el primer aviso. El dispositivo de Lucía había sido conectado desde la red del Club Financiero Génova. Quien lo utilizó introdujo 2 códigos incorrectos y no intentó abrir correos, nóminas ni expedientes personales. Buscó una sola carpeta. Valoración máxima. Proyecto Chamartín. Lucía se inclinó hacia la pantalla. Allí estaba el límite exacto que Cibeles estaba dispuesta a pagar por el nuevo edificio. Una cifra que solo conocían el consejo y 2 responsables del proyecto. Marta bajó la voz. No querían saber quién eras. Querían saber cuánto podía pagar Cibeles. Lucía tocó el borde del parte médico. El miedo ya no estaba solo en su casa. Había entrado en la empresa que había construido. Y alguien dentro de Cibeles sabía exactamente qué puerta debía abrir. El lunes amaneció gris sobre Madrid. Pero lo primero que recibió Lucía no fue la lluvia, sino un vídeo de 32 segundos en el grupo familiar de WhatsApp. Doña Carmen lo había enviado a las 7:09 de la mañana con una frase breve, para que todos veáis cómo se comporta. En la grabación, Lucía aparecía de pie junto a la mesa, señalando la carpeta de Raquel con el rostro tenso. Se oía su voz preguntando de dónde habían salido aquellos planos. El vídeo terminaba justo antes de la bofetada. Durante unos segundos, Lucía sostuvo el teléfono sin moverse. Después, llegaron los mensajes. Una prima de Javier preguntó si se encontraba bien. Un tío escribió que los celos podían volver irracional a cualquiera. Nadie preguntó por qué faltaba el final. Lucía apoyó el móvil boca abajo y abrió el parte de lesiones sobre la mesa. El papel pesaba menos que el teléfono, pero contenía una verdad completa. A media mañana Marta la llamó desde Cibeles. Raquel había presentado una queja formal ante Recursos Humanos. Afirmaba sentirse acosada por una persona externa vinculada a un asunto sentimental, y sostenía que Lucía había intentado arrebatarle documentación durante una cena privada. También había solicitado que cualquier investigación sobre sus accesos quedara en manos de un evaluador independiente. Se está adelantando, dijo Marta. No. Se está protegiendo, respondió Lucía. ¿Y sabe de qué? Doña Carmen, mientras tanto, llamó a 2 miembros del consejo. Insistió en que el edificio de Chamartín era una oportunidad irrepetible y que Mirador Norte solo mantendría las condiciones durante 3 días. Habló de prestigio, ubicación y contactos. No mencionó la valoración máxima ni explicó su prisa. Para Carmen, aquel acuerdo no era solo un alquiler. Era la oportunidad de presentar a Javier como el asesor que había llevado a Cibeles hasta una de las operaciones más visibles de Madrid. El prestigio de su hijo le importaba incluso más que la comisión. Lucía aún estaba leyendo el informe de Marta cuando recibió un mensaje de Javier. «Tus cosas están en el garaje. No vuelvas sin avisar». Condujo hasta Aravaca esa misma tarde. La llave giró una vez, pero no abrió. Javier había cambiado la cerradura. Detrás del portón, varias cajas de cartón esperaban junto a la pared. Encima de una de ellas estaba el jersey azul que Lucía usaba los domingos, doblado sin cuidado. Javier apareció al otro lado del cristal. Retira la denuncia y gustaba como una persona razonable. La casa también es mía. Ahora mismo, eso lo decidirán otros. No abrió. Lucía fotografió la cerradura nueva, las cajas y la hora en la pantalla del móvil. Luego vio en la aplicación bancaria que Javier había cancelado la transferencia de su parte de la hipoteca. En Chamberí la esperaba otro golpe, esta vez dentro de una carpeta digital. Raquel había preparado un informe donde señalaba a Elena,
una administrativa de 27 años, como responsable de imprimir y mover los planos. Marta explicó que Elena había obedecido una orden directa y que su contrato temporal terminaba en pocas semanas. Si la suspenden, cargará con todo, dijo Marta. Lucía miró el nombre de la joven y recordó su propia voz temblando en urgencias. Podía revelar quién era y detener aquello en minutos. Pero Raquel convertiría la investigación en una venganza personal, y Elena seguiría siendo el rostro más débil de la historia. Así que Lucía eligió el camino más lento. Ordenó trasladar a Elena fuera del proyecto, preservar su cuenta y copiar cada instrucción recibida antes de que alguien pudiera borrarla. A las 6:15 llegó el último aviso. El consejo había convocado una votación urgente sobre Chamartín para el miércoles por la mañana. Quedaban menos de 40 horas. Y alguien dentro de Cibeles tenía prisa por firmar antes de que Lucía pudiera demostrar por qué. A las 7:20 de la mañana del martes, Lucía ya estaba frente al edificio de Chamartín. Las aceras aún conservaban el brillo de la lluvia nocturna. Llevaba un abrigo oscuro, una carpeta fina y el pendiente abollado guardado en el bolsillo interior. No lo había reparado. Todavía no. La acompañaba una arquitecta técnica independiente contratada por el consejo para revisar el inmueble antes de la votación. Lucía figuraba como asesora externa. Nadie debía saber que la mujer que medía pasillos en silencio era quien podía detener la operación con una sola firma. El vestíbulo parecía diseñado para impresionar. Mármol claro, cristales de suelo a techo y una recepción perfumada. El representante de Mirador Norte hablaba de luz natural, prestigio y conexiones con nuevos ministerios. La arquitecta no respondió. Sacó un medidor láser y empezó a comprobar cada cifra. En la cuarta planta apareció la primera diferencia. Aquí faltan casi 30 metros, dijo, mirando el plano. El representante sonrió con incomodidad. Se habrá contado la zona común. La arquitecta siguió midiendo. En el sótano descubrió que una sala de máquinas figuraba como superficie útil de oficina. Después encontraron filtros ennegrecidos y una instalación de climatización más antigua de lo declarado. Cerca de la escalera trasera, varias placas de pladur bloqueaban parcialmente una salida de emergencia. Lucía pasó los dedos por el borde áspero de una placa. Pensó en los empleados que trabajarían allí 8 horas al día, confiando en que alguien había revisado aquello por ellos. Entonces oyó unos tacones acercándose. Raquel apareció acompañada por un directivo de Mirador Norte. Vestía un traje color crema y llevaba el mismo bolso negro de las reuniones importantes. Durante un segundo se quedó inmóvil al ver a Lucía. «¿Qué haces tú aquí?» Lucía sostuvo la carpeta contra el pecho. Una revisión técnica solicitada por el consejo. Raquel miró al representante. No sabía que traerían consultores de fuera. La palabra fuera sonó como una advertencia. Lucía se apartó y fingió revisar unas notas, mientras Raquel hablaba en voz baja con el directivo. «Dentro de Cibeles está todo controlado», dijo ella. «Solo necesitamos llegar a la firma sin más retrasos». Un joven técnico de mantenimiento intentó intervenir. Explicó que la cifra de superficie había sido corregida meses atrás y que la salida de emergencia no debía permanecer obstruida. Raquel lo miró de arriba a abajo. «Tu contrato de prueba termina este mes, ¿verdad? Quizá convenga que te limites a lo que te han pedido». El joven bajó la vista. Lucía sintió el impulso de dar un paso al frente y decir quién era. Habría bastado una frase para detener aquella humillación, pero hacerlo permitiría a Raquel convertir la revisión en una represalia personal. Lucía eligió otra vía. Pidió a la arquitecta que dejara constancia escrita de cada diferencia y solicitó que el técnico firmara como persona presente. Después envió desde su tableta una orden del consejo. Nadie que hubiera participado en la inspección podría ser apartado del proyecto hasta cerrar el informe. Raquel leyó la notificación en su móvil pocos minutos después. Su sonrisa desapareció. La visita terminó con una diferencia cercana a 100 metros cuadrados, una reforma de climatización costosa
y un precio de alquiler muy por encima del mercado. La votación quedó suspendida. De regreso a Chamberí, Marta llamó a Lucía. Ya sé quién propuso Mirador Norte. Raquel. Eso ya lo imaginábamos. Hay algo más. La primera valoración no llegó de una inmobiliaria. Salió de Montalvo Estrategia. Lucía apretó el teléfono. La empresa de Javier. Por primera vez, la traición dejó de parecer una suma de actos separados. Empezaba a dibujar una sola línea, y en el centro de esa línea había dinero. El dinero apareció primero como una cifra pequeña en una esquina del contrato. 68.000 euros. Lucía la leyó 3 veces, sentada en la mesa de la cocina de Chamberí, con una taza de café ya fría y el pendiente abollado junto al teclado. No era la cantidad más alta que había visto en su carrera, pero ninguna suma le había dolido de aquella manera. Marta llegó poco después con 3 carpetas delgadas. No traía conclusiones, solo documentos ordenados por fecha. Colocó la primera frente a Lucía. El plano hallado en la carpeta de Raquel había sido impreso con una tarjeta temporal solicitada por doña Carmen durante una recepción empresarial. La segunda carpeta contenía el registro del intento de acceso a la valoración máxima de Chamartín. En el mismo registro aparecía un cargo realizado aquella noche en el Club Financiero Génova con la tarjeta corporativa asignada a Javier. La hora del pago quedaba a pocos minutos del intento de acceso. La tercera guardaba una versión antigua del contrato. En aquella versión todavía aparecía Montalvo Estrategia S.L. como intermediaria de la operación. La comisión era de 68.000 euros, dijo Marta. Desapareció del borrador 2 días después, pero el importe siguió repartido dentro del coste total. Lucía pasó el dedo por el nombre de la empresa de Javier. Recordó las veces que él había despreciado su trabajo mientras utilizaba el coche pagado por ella, las cenas que ella había cubierto sin mencionarlo, y aquella frase repetida durante años: de los negocios de verdad me ocupo yo. Ahora comprendía qué significaban para Javier los negocios de verdad. Raquel había acercado la información desde dentro. Doña Carmen había abierto puertas y acelerado contactos. Javier esperaba cobrar cuando Cibeles firmara un alquiler inflado durante años. El teléfono de Marta vibró. Raquel acababa de enviar una ampliación de su queja contra Elena. Afirmaba que la joven había impreso documentos sin autorización y que quizá había compartido información con personas externas. Lucía cerró los ojos un instante. Elena ya no era solo una posible víctima. Se había convertido en la salida que Raquel necesitaba. Que no reciba ninguna comunicación sin estar acompañada por recursos humanos, ordenó. Y que preserven su ordenador antes de que alguien intente convertir el silencio en una confesión. Marta asintió, pero dejó sobre la mesa 3 facturas y 2 listas de asistentes. Doña Carmen había cargado a Cibeles 2 almuerzos por un total de 1.860 euros y un servicio de transporte al aeropuerto. En las listas figuraban personas que aquel día se encontraban en Barcelona participando en un congreso. Carmen había enviado después a un antiguo directivo una declaración redactada por ella misma, pidiéndole que certificara aquellas comidas como actividades institucionales. Javier, por su parte, había llamado a Mirador Norte para cambiar la comisión por un contrato de asesoría que se firmaría después del alquiler. Los 3 estaban moviéndose, y no en la misma dirección. Raquel necesitaba que Elena cargara con el acceso. Doña Carmen necesitaba parecer una mujer de contactos que actuaba de buena fe. Javier necesitaba borrar su empresa del acuerdo sin perder el dinero. Lucía observó las fechas. Cada corrección chocaba con una explicación anterior. Si Raquel no había utilizado intermediarios, Javier no podía reclamar honorarios. Si Javier no participaba, doña Carmen no tenía motivo para presionar la firma. Si Elena había actuado sola, nadie podía explicar por qué la valoración había terminado en Montalvo Estrategia. Por primera vez desde la bofetada, Lucía sintió que el miedo cedía espacio a algo más firme. No era alivio, era dirección. Marta propuso bloquear la operación de inmediato. Lucía negó despacio. Si la detenemos ahora, tendrán tiempo para acordar una sola versión.
Pidió que el contrato siguiera hasta la fase de verificación, pero sin posibilidad real de firma. Todo quedaría sujeto a una condición interna que solo conocían el Consejo, la Auditoría y el área jurídica. Luego señaló la convocatoria para una reunión previa al cierre en el despacho de una notaría de la calle Serrano. Antes de autorizar la firma, el área jurídica de Cibeles exigiría que cada parte identificara a los intermediarios, declarara posibles conflictos de interés y explicara quién había negociado cada condición. Lucía guardó el pendiente en el bolsillo y cerró las 3 carpetas. No quería sorprenderlos con poder. Quería que hablaran antes de saber quién estaba escuchando. Esa misma tarde, Raquel confirmó su asistencia. Doña Carmen también, y Javier pidió figurar como asesor externo de la operación. La mañana del miércoles, Marta llegó a Chamberí con una copia del contrato y una expresión que no necesitaba explicaciones. Lucía estaba de pie junto a la ventana, todavía en bata, observando cómo el camión de la basura avanzaba despacio por la calle. Había dormido menos de 3 horas. «Ya está», dijo Marta, dejando una resolución interna sobre la mesa. «La operación podrá llegar hasta la reunión previa, pero el Consejo ha dejado por escrito que no existe autorización para firmar». Lucía revisó el documento. La restricción no formaba parte del contrato y solo constaba en el expediente interno de Cibeles. «Que nadie fuera del equipo jurídico conozca esta resolución», respondió. A media mañana llegó el primer movimiento de Raquel. Había enviado un correo fechado 2 semanas antes, en el que afirmaba que la oficina de presidencia había autorizado verbalmente su acceso a la documentación de Chamartín. La frase era deliberadamente vaga. No mencionaba nombres, pero intentaba convertir un abuso de acceso en una instrucción superior. Marta amplió los metadatos en la pantalla. El correo se creó anoche. Lucía no sonrió. Solo pidió que se conservara la versión original, la hora de creación y el historial del servidor. Javier se movió después. Mirador Norte remitió un nuevo borrador donde Montalvo Estrategia ya no aparecía. La cantidad de 68.000 euros había desaparecido del contrato principal y surgía, con otra descripción, en una propuesta separada de acompañamiento estratégico que debía firmarse más adelante. Doña Carmen también preparaba su defensa. Había enviado a un antiguo directivo una declaración redactada por ella misma para que la firmara. En el texto aseguraba que Javier nunca había intervenido en la negociación y que Raquel se había limitado a cumplir tareas ordinarias. Lucía alineó sobre la mesa el correo creado la noche anterior, el nuevo borrador sin el nombre de Javier y la declaración preparada por doña Carmen. Marta señaló las fechas con la punta de un bolígrafo. Cada documento había aparecido después de que surgiera un problema distinto. «No están corrigiendo errores», dijo Lucía. «Están fabricando 3 coartadas que no encajan entre sí». Antes de cerrar la sesión, Recursos Humanos confirmó que Elena no sería suspendida mientras durase la revisión. La joven envió un mensaje de agradecimiento a un buzón general, sin saber quién había protegido su puesto. Lucía lo leyó en silencio y lo archivó. Al caer la noche sonó el telefonillo. Lucía miró la pantalla. Javier estaba bajo el portal, sin paraguas, con el cuello del abrigo levantado. «Abre, tenemos que hablar». Ella no pulsó el botón. «Todo debe pasar por los abogados. No hagas esto más grande de lo que es. Retira la denuncia y deja en paz a mi madre y a Raquel». Lucía cerró los ojos un instante. No había preguntado cómo estaba, no había mencionado el golpe, ni siquiera había pronunciado la palabra esposa. «Mándamelo por escrito», dijo. Javier permaneció en silencio. Después levantó la vista hacia la cámara. «No sabes lo que estás provocando». Lucía cortó la comunicación. Durante unos segundos la cocina quedó en silencio. Sobre la encimera había una taza sin lavar, y el jersey que había recogido del garaje seguía dentro de una caja. Lucía apoyó las manos en el mármol hasta que dejaron de temblar. Antes habría bajado para evitar un escándalo con los vecinos. Habría buscado una frase que calmara a Javier. Aquella noche no lo hizo.
Guardó el parte de lesiones, el pendiente abollado y una copia del contrato en una carpeta negra. Luego preparó la ropa del día siguiente. Traje gris, camisa blanca, zapatos bajos. A las 8:10 de la mañana, llegó a la notaría de la calle Serrano por una entrada lateral. Marta ya la esperaba en una sala interior, con el auditor y la responsable jurídica de Cibeles. El notario entraría después, cuando todas las identidades, facultades de firma y declaraciones de interés hubieran sido verificadas. Lucía dejó la carpeta sobre la mesa y respiró hondo. A través del cristal esmerilado vio llegar primero a Raquel, después a doña Carmen y unos minutos más tarde a Javier. Los tres entraron juntos, pero cada uno llevaba una versión distinta de la verdad. A las 8:30, la responsable jurídica de Cibeles pidió que todos tomaran asiento para iniciar la reunión previa al cierre. La sala olía a madera encerada y café recién hecho. Sobre la mesa había copias del contrato y una bandeja con bolígrafos idénticos. Javier eligió la silla más cercana al centro. Raquel se sentó a su derecha. Doña Carmen dejó el bolso sobre las rodillas, como si aquel gesto bastara para conservar el control. El sistema de audio autorizado para registrar la reunión transmitía cada palabra a la sala interior. La responsable jurídica empezó con una pregunta sencilla. Si existía algún intermediario externo que fuera a recibir honorarios por la operación. Ninguno, respondió Raquel sin dudar. Todo se ha gestionado directamente entre Cibeles y Mirador Norte. Javier giró la cabeza hacia ella. Eso no es exacto. Mi empresa ha prestado asesoramiento estratégico y hay unos honorarios pendientes. Doña Carmen lo interrumpió. Mi hijo no ha participado en la negociación. Solo dio una opinión informal. La primera grieta apareció en menos de un minuto. El representante de Mirador Norte abrió su carpeta. El señor Montalvo habló conmigo en 3 ocasiones. Fue él quien propuso separar el pago del contrato principal. Raquel perdió color. Tú dijiste que estaba autorizado, murmuró Raquel, mirando a Javier. También fuiste tú quien me pidió que sacara el dispositivo del bolso de Lucía. Javier se volvió hacia ella con el rostro endurecido. Tú lo cogiste. No intentes cargarme ahora con lo que hiciste. Porque tú me dijiste qué carpeta debíamos buscar, respondió Raquel. Y fuiste tú quien llevó el dispositivo al Club Financiero Génova. Lucía recordó entonces la silueta que se había apartado de la cortina cuando ella llegó al coche. La imagen encajó de golpe. Debía de haber sido Raquel, comprobando que Lucía se marchaba sin descubrir todavía lo que faltaba en su bolso. El auditor abrió una hoja del registro y señaló la hora. La conexión se había producido 5 minutos después del cargo realizado con la tarjeta corporativa asignada a Javier. Doña Carmen apretó el bolso. Raquel fue quien insistió en acelerar todo. Nosotros confiamos en ella. Habían llegado juntos. Ahora cada uno empujaba a los otros hacia el borde. El auditor pidió aclarar quién había facilitado la valoración máxima de Cibeles. Raquel aseguró que nunca había visto esa cifra. Javier dijo conocerla por estimaciones de mercado. Doña Carmen afirmó no saber de qué hablaban. Marta miró a Lucía. Ya está. Lucía abrió la puerta. El sonido fue leve, pero bastó para que los tres callaran. Entró con el traje gris y la carpeta negra bajo el brazo. Javier tardó varios segundos en comprender por qué la responsable jurídica de Cibeles se levantaba para recibirla. Doña Lucía Valcárcel Ruiz, presidenta del Consejo de Administración y titular indirecta de la participación mayoritaria de Cibeles Gestión Corporativa. Raquel quedó inmóvil. Doña Carmen buscó una sonrisa y no la encontró. Javier soltó una risa seca. Esto es una encerrona. Lucía ocupó la silla vacía. No, una encerrona habría sido impedir que hablarais. Yo solo he dejado que cada uno explicara su versión. Abrió la carpeta. Primero colocó el plano de Chamartín, con el código de impresión vinculado a la tarjeta solicitada por doña Carmen. Después, el registro del intento de acceso a la valoración máxima. Por último, la versión del contrato donde Montalvo Estrategia aparecía como destinataria de una comisión de 68.000 euros. Javier
hojeó las páginas con manos rígidas. Me ocultaste quién eras. Lucía lo miró sin levantar la voz. Te oculté una parte de mi patrimonio. Tú me ocultaste una amante. Utilizaste mi empresa y me levantaste la mano. Doña Carmen intentó recuperar la dignidad. Entraste en nuestra familia fingiendo ser otra persona. Lucía sacó del bolsillo el pendiente abollado y lo dejó junto al contrato. Para no humillarme, engañarme, ni abofetearme, no necesitabais saber que era la dueña. Solo necesitabais recordar que era una persona. Nadie respondió. Cuando el notario entró para comprobar las identidades y facultades de firma, las contradicciones ya eran insalvables. Informó que la operación no podía formalizarse mientras existieran conflictos de interés y dudas sobre la identidad de los intermediarios. Mirador Norte retiró la documentación. El auditor recogió las copias destinadas a la investigación interna. Raquel empezó a llorar, pero no miró a Lucía. Miró a Javier. Me dijiste que ella no era nadie. Cállate, espetó él. Aquella orden reveló más que todos los documentos. Raquel entendió que nunca había sido elegida. Solo había sido útil. Un empleado abrió la puerta para acompañarlos a la salida. Doña Carmen pasó primero, pálida. Raquel caminó detrás, abrazando su carpeta. Javier se quedó unos segundos frente a Lucía. ¿Vas a destruirnos? Lucía guardó el pendiente. No. Solo he dejado de protegeros de lo que habéis hecho. Javier salió sin contestar. La puerta se cerró con un clic suave. Sobre la mesa quedó una silla vacía y el contrato que ya nadie podía firmar. Pero aquella mañana no había terminado. Antes de abandonar la notaría, Marta recibió la primera llamada de Recursos Humanos. La llamada que recibió Marta antes de salir de la notaría fue breve. Recursos Humanos había suspendido a Raquel y bloqueado sus accesos. 2 días después, Raquel volvió a Cibeles para recoger sus efectos personales. Pasó la tarjeta por el lector de la entrada y la luz roja se encendió. El vigilante tuvo que acompañarla hasta su mesa. Aquella puerta de cristal que antes cruzaba sin mirar ya no se abrió para ella. Doña Carmen recibió la rescisión de su contrato y una reclamación por las facturas que no pudo justificar. Esa misma semana, llamó para reservar mesa en uno de sus almuerzos empresariales habituales. La secretaria le explicó, con una cortesía incómoda, que su nombre ya no figuraba entre los invitados. Javier perdió a su principal cliente cuando éste conoció el conflicto de intereses. Un mes después, bajó por última vez la persiana de Montalvo Estrategia y dejó las llaves sobre el escritorio vacío. Intentó convencer a Raquel. Por fin había entendido que Javier siempre necesitaba a otra persona sobre la que dejar caer la culpa. El divorcio avanzó sin escándalos. Lucía pidió vender la casa de Aravaca, recibió la parte que le correspondía y se instaló en Chamberí. Los primeros días fueron extraños. A veces se despertaba al oír el ascensor antiguo y pensaba que Javier estaba en el portal. Otras dejaba 2 tazas sobre la encimera por costumbre y retiraba una. No todo se arregló de golpe, pero empezó a recuperar cosas pequeñas. Desayunar sin mirar el reloj, abrir las persianas al amanecer, caminar hasta la plaza de Olavide y volver sin explicar dónde había estado. En Cibeles creó un sistema independiente para proteger a quienes denunciaran abusos. Después buscó a Elena. No te salvé, le dijo. Solo hice lo que la empresa debió hacer. Meses más tarde, Lucía llevó el pendiente abollado a un taller de Malasaña. El joyero le preguntó si quería borrar la marca. Ella negó con la cabeza. El día en que Cibeles inauguró un programa para mujeres en puestos de responsabilidad, Lucía volvió a ponerse aquellos pendientes. Uno brillaba perfecto, el otro conservaba una pequeña hendidura, y por primera vez no le pareció una herida, le pareció la prueba de que había salido. A veces creemos que perder una relación significa haber fracasado. Lucía descubrió algo más difícil. El verdadero fracaso habría sido quedarse hasta dejar de reconocerse. La traición no empieza siempre con un beso escondido o una gran mentira. A veces comienza cuando alguien se ríe de tus logros,
Decide por ti, usa tu silencio como permiso o te obliga a hacerte pequeña para sentirse superior. La dignidad no consiste en no sufrir, sino en no convertir el sufrimiento en una casa permanente. Lucía no venció porque tuviera dinero ni porque fuera dueña de una empresa. Venció porque observó, puso límites, protegió a quien era más vulnerable y no permitió que la rabia dirigiera sus decisiones. Su justicia fue más fuerte porque no necesitó humillación. También aprendió que confiar no significa cerrar los ojos. Amar a alguien no obliga a justificar lo injustificable, y marcharse no siempre es abandonar.